No, la situación se ha ido degradando desde hace ya... Se estalló la crisis, pero vamos, sobre todo significativamente, en el último año y medio la situación se ha ido degradando muchísimo. Es decir, que por un lado la capacidad de renta del consumidor está bajando de forma ostensible, por la subida del IVA y por los impuestos que ha puesto el gobierno, y por otro lado, efectivamente, salvo la pequeña esperanza que significa para mucha gente los tipos de interés que están en un nivel muy bajo y que ha permitido un cierto respiro a las familias, que no es una decisión del gobierno de España, sino que es una decisión del Banco Central Europeo. El resto de las cosas, efectivamente, tal como ya se ha comentado, han ido subiendo. Todo sube, todos los años suben. Lo que pasa es que en este momento la capacidad de renta del consumidor es tan baja que cualquier cosa que le subas, le afecta muchísimo a su bolsillo. Estas políticas efectivamente están acabando y empobreciendo. Los datos que están apareciendo son terroríficos por parte del INE, por parte del UNICEF, por parte de las asociaciones. Son realmente dramáticos en el sentido de que la población, las clases medias sobre todo, se están empobreciendo de forma paulatina y parece que sin solución de continuidad. Y nosotros lo que notamos efectivamente es no solamente el IBI, por supuesto, que hay muchísimas quejas. Hay gente que no lo puede pagar, directamente no lo puede pagar. Pero es que hay gente que en este invierno no va a poder encender probablemente la calefacción, no va a tener dinero para pagar la calefacción de este año. Y a otra mucha gente se le han quitado las becas del comedor, a otra mucha gente los niños no... Hay escuelas que nos dicen que ellos mismos les están dando de comer a los chicos porque se dan cuenta que las familias no pueden pagar el comedor y que tampoco pueden... O sea, la situación es, en este sentido, muy, muy difícil, muy dramática, y no parece que esto se vaya a poner solución. Nadie parece que pone solución a esto, porque efectivamente el dinero que se está recaudando, por cierto, el poco dinero que se está recaudando, pues no olvidemos que hay en este momento alrededor, se dice que de un 25% de economía sumergida, que no está aportando nada. El poco dinero que se está consiguiendo es para pagar las deudas, y así vamos a un pozo sin fondo y vamos hacia ningún sitio, hacia el caos y hacia la nada. Esto, yo creo que esto de una vez se tiene que empezar a ver alguna luz. Pablo, también el tema del IBI, se han comentado, ¿no?, que tiene mucho que ver con estudios catastrales que hizo cuando estaba el gobierno de Zapatero en el poder. No, bueno, yo creo que no tenemos que confundirnos, porque antes hablábamos en el primer tramo del debate, que has traído toda colación, un tema relacionado con la actualidad, sobre la política y la deslegitimación de la política, ¿no? Yo creo que la deslegitimación de la política que opera ahora mismo en una situación de grave crisis económica y de desempleo es la de la distancia entre la política y la economía, o más bien la subordinación de la política a la economía. Y ahí está un vector fundamental de deslegitimación de la política. Y claro, en el tema de los impuestos, esa deslegitimación resulta escandalosa, porque si tú elevas la presión fiscal, disminuyes la capacidad de consumo, no pones en marcha ni una sola política inversora y de generación de actividad económica, sino que solo aplicas recortes, pues estás en un callejón sin salida. Llegas a la situación paradójica de que con ese incremento del IVA al 21%, la recaudación por IVA en este país ha disminuido respecto al tipo anterior, porque estás deprimiendo la economía. Entonces, esta realidad la gente la experimenta en su vida diaria y cotidiana. La experimenta en forma de pérdida de empleo, la experimenta en forma de depresión del consumo y de una cierta crisis, una cierta sensación de crisis generalizada. Más allá del que tiene trabajo, el que no tiene trabajo. El que no tiene trabajo efectivamente vive una situación de crisis objetiva. Pero el que todavía tiene trabajo vive una situación de pánico, muy próxima al pánico en esa capacidad de gasto. Y efectivamente, además se suman otros factores realmente escandalosos, porque los ciudadanos ven que mientras se les incrementa el IVA a las familias, el gobierno prepara una reforma de la ley de haciendas locales para bajarle el IBI al señor Aldeson y al proyecto de Eurovegas, a través de una excepción de casi el 90% en aquellas actividades económicas que los municipios consideren de extremada utilidad pública, que es algo así como decir, yo le aplico el tipo de IVA a quien quiero, el que quiero, ¿no? Entonces, claro, o vemos cómo determinadas congregaciones como la Iglesia Católica pues no paga tampoco el IBI. Pero el caso de Eurovegas y de esta reforma de la ley de haciendas locales yo creo que es paradigmático, porque cuando no se ha hecho frente al proceso de reforma de la financiación local para generar o propiciar la implantación de un tipo de economía absolutamente especulativa, que todavía no está, por cierto, que venga aquí a Madrid, lo que se hace es, a la vez que se sube el IVA a las familias, ya digo,
se le rebajan un 90% el proyecto de Eurovegas. Y estas son realidades que deslegitiman la política día a día. Es verdad que luego hay otras variables que operan, como han operado en estas elecciones, como es el tema de la identidad y el tema nacionalista, pero yo estoy convencido de que además esas variables, en este caso, tanto en Cataluña como en el País Vasco, han sido variables colaterales a la situación de crisis, porque si os dais cuenta, esa afirmación de la identidad sirve como escape. Dice, oiga, ¿yo cómo escapo de la crisis? Pues con la independencia, porque ya no voy a tener que pagar dinero al resto de los españoles, algo de la caja única, etcétera, etcétera. Es decir, que ahora mismo estamos en una situación en que la economía y la situación de crisis y de desempleo es el puntal y el eje fundamental. Y respecto de lo que tú decías, digo que no hace falta confundirse, porque incluso antes de esa revisión catastral, el IBI ya se había multiplicado por 3 en esta ciudad. Gallardón había multiplicado el IBI por 3 en esta ciudad y había implantado una tasa de basuras que antes se pagaba junto con el recibo del IBI. Por lo tanto, la situación es una situación realmente, claro, dramática ahora, cuando además se suma una revisión catastral que el señor Gallardón exigió por carta al Gobierno de España. Cuidado, porque el señor Gallardón exigió también acelerar los plazos para poner en marcha esa revisión catastral. Claro, porque el IBI es la principal figura impositiva de los ayuntamientos. Y, como se decía antes, un ayuntamiento acuciado por la deuda, por una ingente deuda municipal, lo que se necesitaba era liquidez y efectivo. Y ahora vemos como el incremento en la presión fiscal municipal se compagina, pues con lo que decía antes el señor Caño, con una pérdida en la calidad de los servicios y en el grado de esos servicios. Aquí en Vallecas lo sabemos, no solo en temas educativos y sanitarios, sino por ejemplo la asistencia domiciliaria a mayores, que es un absoluto desastre. Bueno, también... Yo con respecto del IBI quiero dejar claro una cosa, es decir, por ley está obligado el Gobierno a una revisión catastral del valor catastral de las viviendas cada 10 años. Esto por ley. La última se había demorado un par de años más, entonces Gallardón exigió la urgencia, etcétera, etcétera. Pero cada 10 años tiene que hacerse. Y a mí me choca que en unos momentos en que la vivienda está bajando escandalosamente, la revisión vaya al alza. Esto es un sinsentido, pero en todo caso va así. Y en este caso ya, sabemos que los ayuntamientos tienen la potestad de poner desde un 4%, desde un 0,4 a un 0,6 de la base imponible del valor catastral. En Madrid se paga el 0,358. Todavía podrían estar, nos dicen, todavía podríamos estar poniendo, pero yo quiero poner el ejemplo, por ejemplo, de Majadahonda, donde los vecinos echaron a la calle, protestaron y tal, y pusieron recursos, y el valor catastral era el que era, hicieron bajar el margen impositivo que tienen los ayuntamientos. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid, si quiere, tiene potestad para bajarlo también. Todos los municipios tienen margen y la Administración, me parece que si fuera un poco más adecuada al momento actual, debería de evaluar el valor catastral en esa actualización. Bueno, se vienen también subidas del agua, subidas de la luz, subida de todo. ¿Qué puede hacer la ciudadanía? Hombre, ante pues esto? un poco lo que está haciendo, un poco, ¿no? Es decir, hay un tema también que es verdad que constantemente sale, pero es un tema sangrante, que es el tema de las expropiaciones a la gente de sus viviendas. Ese es un tema de verdad que es que yo no sé cómo se está consintiendo en este país, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni nadie debería consentir esto, que se esté echando a familias con niños de sus casas de forma absolutamente indiscriminada, sin darles ninguna posibilidad de nada, ni un alquiler barato, ni nada de nada, y se le dé dinero a los bancos como se les está dando. Es que esto, de verdad, hay cosas que están sucediendo en el país que cuando las ves dices, no es posible. Esto, es decir, estas políticas, yo no sé quién las... Partido Popular, yo creo que con ningún partido lo hemos visto esto, es decir, esto es una cosa realmente sangrante, gente con niños retrasados mentales, personas mayores que tienen una pensión y que no pueden pagar más, les da igual. Es decir, aquí nadie se toma esto, y esto es un tema que yo sí lo quiero denunciar porque me parece gravísimo, gravísimo del todo punto, porque se podía solucionar. Hay en este momento, no sé cuánto hay, 250.000 o 300.000 pisos vacíos. Está el tema del IBI que se está esquilmando a la gente. Es decir, todas estas políticas lo que te vienen a demostrar es que aquí se está haciendo un latrocinio. Yo no sé si es que se han vuelto locos o no sé qué está ocurriendo, pero así no vamos a ningún sitio. Es decir, hemos hablado antes del tema del IBI, pero es que es todo en general. Es decir,
Es que no es un tema solo, es que es todo, y a la gente ya está tan apretada, a los funcionarios le han quitado el 20 o el 30% de su salario. ¿Cómo se quiere que se consuma de esta manera? Si los únicos que pueden consumir un poco, que son los funcionarios, se les quita el 30% la paga, etcétera, etcétera. Es que así no vamos a ningún lado. El Partido Popular debe reflexionar sobre este asunto y empezar a cambiar estas políticas, ¿eh? Yo os apunto dos cosas. En el tema del agua, mañana presentamos un recurso en el Ayuntamiento de Madrid contra lo que consideramos que es un expolio a la ciudadanía. Es decir, y que se ha hecho en el más absoluto secretismo. Hoy en día, en la Asamblea de Madrid, ningún partido ni nadie tiene todos los papeles que son necesarios para explicar cuál ha sido la tramitación que se ha llevado para la firma de estos convenios. Es decir, cuál es el patrimonio real del canal Isabel II, que está infravalorado según nuestro criterio, cuáles son los documentos en los cuales la Comunidad de Madrid se gastó 1.100.000 y pico euros en 4 empresas para poder llevar esto adelante, y finalmente cuáles son las condiciones en las cuales se han firmado los convenios, es decir, se ha hecho una venta a cambio de 30 monedas, porque son 30 monedas al final, de todo el patrimonio que tiene la ciudadanía madrileña para pasárselo a una empresa privada que se llama Canal Gestión. Es cierto que en el momento actual los accionistas mayoritarios son los ayuntamientos, eso, y la Comunidad de Madrid. Pero en el momento que las condiciones del mercado lo permitan, saldrá a bolsa y se venderá con un consejo de administración totalmente opaco, puesto por el señor González a dedo, sin ningún tipo de intervención por parte ni de la Asamblea de Madrid ni del canal Isabel II. Eso por un lado. Por otro lado, la última puesta en marcha es el tema de cobrar la deuda de los 24.000 millones de euros, la deuda reconocida a las eléctricas, reconocida por los anteriores gobiernos, reconocida, y que ya empiezan a facturarla a todos los madrileños con un recibo extra. Bueno, no, a todos los españoles con un recibo extra. Esto es sangrante, ¿eh? Recibos de 150 y hasta de 300 euros extras para, antes de eliminar la tarifa de último recurso, que la piensan eliminar, dejar saldada esa deuda reconocida por los anteriores gobiernos, y que son el fruto de que las compañías suministradoras, las compañías comercializadoras querían que se subiera un 15%, el gobierno decía solamente un 7% y el resto era deuda acumulada. Y ahora tenemos que pagar. Esto es... Pablo, anterior gobierno. Si me permites... No, bueno, esto viene desde la época de Aznar, ¿eh? Porque sí, es de la época de Aznar. Quien dio el frenazo al reconocimiento de esa deuda. Fue quien liberalizó el mercado de la energía. Bueno, liberalizó el mercado de la energía y liberalizó el sector público. Recordáis, fue el momento de Telefónica, en todo el momento de las grandes empresas públicas que salieron al mercado de sus amigos, que es como se hizo aquella privatización. Y en ese contexto, bueno, pues en un acto demagógico y para no tener repercusión social, pues él retuvo, de alguna manera, paralizó el reconocimiento de esos costes de esa deuda, porque la factura de la luz, la factura energética es una factura compartida y subvencionada. Zapatero solucionó, No, a Zapatero le llegó en el último tercio de la legislatura, claro, porque esto lo puede resolver o bien al estilo de Venezuela o bien llegando a un acuerdo con las empresas, y fue Zapatero en el último tercio de su gobierno cuando se tuvo que comer la subida y la renegociación de la tarifa. Renegociación de la tarifa que no satisfizo el conjunto de demandas de las empresas, sino que luego las empresas han recurrido a los juzgados y han visto reforzada su posición, y es ahora como se está girando este recibo extraordinario. O sea, que si me permites tú has apuntado muy bien, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista quieren hacer frente a esta situación ni solucionarlo. Un ejemplo muy claro lo tenemos en la exposición hace un momento de Pablo, que hablaba de que la Iglesia no paga el IBI. Tú fíjate, si desde el año 82 que gobierna el Partido Socialista ha tenido tiempo de solucionar esta cuestión. Perfectamente la Iglesia... la Iglesia podría estar pagando el IBI, porque el Partido Socialista, esto no le llegó a Zapatero en el último tercio del mandato, ya le llegó a Felipe González y no se ha arreglado, ni se va a arreglar. ¿Y por qué los partidos no lo quieren solucionar? Nosotros hemos hecho iniciativas en el Congreso de los Diputados para atajar, por supuesto, para atajar el desahucio, pero es que ya lo estamos proponiendo y están votando todos en contra. Están votando en contra. La Iglesia pagara el IBI. ¿Por qué no hay? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Votasteis en contra. Eso no es cierto. Y lo que sí es cierto,
es que hemos hecho una iniciativa en el Congreso de los Diputados cierto, para promover la dación en pago. Y todos los partidos han votado en contra. Nosotros creemos que si tú negocias con un banco una hipoteca, el banco te tasa la casa, te dice cuánto dinero te deja, te dice cuántos años te lo presta. Si tú no le puedes pagar, pues mire, señor banco, le devuelvo las llaves